Hola, ¿qué tal? Buenos días, amigos de Logic. Bienvenidos a esta segunda sesión del día, nuestro tercer día ya de este Legal Tech Summit. El día de hoy, nuestra host principal es la maestra Donají Ruiz, a quien tengo el gusto de saludar el día de hoy. Buenos días, Donají, ¿cómo estás? Muy bien, Melanie, un gusto nuevamente compartir este foro contigo y con el resto de participantes de este summit, que bueno, las conferencias a las que he podido entrar han estado súper interesantes. El tema de la inteligencia artificial hasta hace poco nos parecía ciencia ficción y tengo que decir que todavía siento que ya estamos viviendo en el futuro y hay cosas que el doctor, el maestro Marcos López no me dejará mentir. Hay cosas que todavía ya siguen siendo como de ciencia ficción, pero ya las estamos viviendo. La charla del día de hoy es sumamente interesante porque hemos visto cómo ha ido creciendo el tema de la inteligencia artificial, cómo cada vez hay más desarrollos en inteligencia artificial, cómo al hablar de inteligencia artificial estamos hablando ya de muchas cosas, no solamente de un chat, bueno, más adelante empezaremos a entrar más a profundidad de ello, pero justamente esta diversificación de la inteligencia artificial y de los usos de la inteligencia artificial nos hacen cuestionarnos justamente esta parte de la charla del día de hoy, de por qué regular el desarrollo de la inteligencia artificial. Y bueno, pues entraremos en materia. Quiero presentar al maestro doctor Marcos López, que tiene una amplia trayectoria en el estudio del derecho, enfocándose precisamente en los temas regulatorios de la inteligencia artificial y algunos otros temas que no necesariamente son exclusivamente del derecho, sino también temas éticos, podríamos hablar. Maestro, platíquenos, por favor, bienvenido antes que nada, gracias por estar con nosotros el día de hoy y platíquenos un poco de usted, de su trayectoria en este tema. Buenos días a todos y a todas. Primero que todo es un honor estar compartiendo con ustedes esta mañana. Mm, Por cierto que no me gusta hablar de mí, sobre mi trayectoria, pero puedo decirles que llevamos ya varios años estudiando la fenomenología de el impacto de la inteligencia artificial en las relaciones sociales y en particular en el derecho. He escrito ya varios libros sobre el tema, que han sido publicados por la editorial Tirán Plana, algunos de ellos. He sido profesor visitante en el Laboratorio de Inteligencia Artificial y Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Hago regularmente cursos de introducción al derecho de la inteligencia artificial en universidades de mi país, que es Chile. Y estamos constantemente atentos a cómo evolucionan, bien digo, los aspectos regulatorios de la materia que hoy día vamos a conversar. Muchas gracias y pues adelante. Eh, eh, es demasiado lo que hay que compartir con respecto a este tema, no es mucho el tiempo, entonces le pediría que por favor iniciemos con la charla y entremos en materia. Ok, bueno, reitero mi agradecimiento por la invitación. La pregunta que quiero responder o contribuir a responder es por qué habría que regular el desarrollo de la inteligencia artificial eh, en general. ¿Mm? Y yo quiero partir señalando que el tema debe ser enfocado desde el punto de vista de las emociones y de las razones. ¿Mm? Sobre todo en un tema tan candente como el de la inteligencia artificial y que además despierta tanto nuestro imaginario, ¿no? Motivado y movido por la ciencia ficción, la literatura, y los vuelos que la imaginación genera. Y parto por las emociones porque
los seres humanos somos seres emocionales, básicamente, porque son las emociones finalmente las que gatillan nuestras conductas y nuestras acciones. Y en ese sentido, Descartes se habría equivocado cuando intentó describir a los seres humanos como una dualidad con el cogito ergo sum. Es decir, razón y emoción van de la mano, ¿ya? Y muchas de las decisiones que tomamos en la vida, por no decir todas, su fundamento es un fundamento emocional. Y en el tema de la inteligencia artificial, aquello se hace bastante evidente con lo que en el mundo académico denominamos síndrome de Frankenstein, que es el temor que tenemos los seres humanos en general ante los cambios, ante las cosas nuevas. Y específicamente, llevado eso al campo de lo que estamos discutiendo, hacia los cambios tecnológicos. Y específicamente a que la tecnología en algún momento pueda rebelarse contra nosotros. De ahí el término síndrome de Frankenstein, la criatura que se revela a su propio creador. Y en el campo de la inteligencia artificial, este síndrome de Frankenstein, este temor a los cambios, recordemos que el ser humano es esencialmente conservador, despierta y gatilla en nosotros un imaginario inconmensurable. Desde fantasías como la posibilidad que la inteligencia artificial alcance un desarrollo tan sofisticado que en algún momento el ser humano pierda el control de ella. Despierta imaginarios tales como el deseo de inmortalidad que todos los seres humanos tenemos. Porque la tecnología de la inteligencia artificial, llevada imaginativamente a sus vectores más sofisticados, podría eventualmente permitir que el cuerpo dejare de ser una cárcel para el ser humano y la mente, la conciencia o lo que entendemos por sí mismo, por yo, pudiera sobrevivir en un sustrato de silicio, en un sustrato tecnológico. ¿Por qué? Porque el ser humano desde tiempos inmemoriales, en el inconsciente colectivo arquetípico, buscamos la inmortalidad. Y todas las mitologías del ser humano y las leyendas, las historias, apuntan un poco a eso. Y constantemente estamos viendo nosotros en la ciencia ficción, en la literatura, creaciones, desarrollos que nos proyectan en esa fantasía. Series de televisión como Black Mirror, como Upload, las novelas de Isaac Asimov, etc. Y el síndrome de Frankenstein, esto que la inteligencia artificial o que la tecnología llegare a dominar al ser humano, en el campo de la inteligencia artificial tiene un nombre y se llama superinteligencia artificial. Hoy día estamos en un estadio que denominamos inteligencia artificial débil. Se espera en pronósticos conservadores, diría yo, que el año 2100 pudiéramos llegar a lo que se denomina inteligencia artificial general, que es una inteligencia que tiene intuición, que tiene sentido común, que puede servir para muchas cosas. La inteligencia artificial débil, por ejemplo, usted puede jugar con un programa de computación de ajedrez y le gana a los más grandes ajedrecistas humanos, pero ese mismo sistema
no puede hacer algo tan simple como jugar damas, por ejemplo, porque no está programado para eso. Con la inteligencia artificial general, la inteligencia artificial general va a ser tan flexible, tan plástica, que va a poder aprender no solo a jugar ajedrez, sino a jugar damas, a tener sentido común, intuición, y se especula que de ahí el salto a la superinteligencia, que sería este síndrome de Frankenstein corporizado, digamos, en la humanidad, es cuando ya se desarrolla un sistema que tiene un nivel de inteligencia en donde persigue sus propios objetivos y no necesariamente se alinea con el ser humano. Y perfectamente podría cumplirse, digamos, el síndrome de Frankenstein. Es en términos de las emociones, eso también motiva a que la gente, la humanidad quiera y se pregunte por qué no regulamos esto para que no se nos escape de las manos. Pero también hay razones concretas, objetivas, ya no subjetivas como las emociones. Cuestiones que están pasando hoy en día, datos que definitivamente despiertan la preocupación de los legisladores. Anteriormente nos hablaba la senadora Lagunes al respecto, en su magnífica exposición, que ya no estamos en el campo de lo subjetivo, sino de lo objetivo, de cuestiones de hechos concretos que están provocando que los legisladores, los políticos, las personas con intereses sociales quieran y se preocupen por el tema de la regulación. Porque así como la inteligencia artificial, y escuchamos todos los días nosotros de que va a reportar inconmensurables beneficios para la humanidad, también hay peligros. Y les voy a mostrar ahora un estudio empírico sobre un tema muy puntual. El año 2023 fue el año del chat GPT. ¿Ya? La humanidad, por así decirlo, pudo conocer un sistema de inteligencia artificial, se popularizó, ¿ya? Y empezó a percibir ciertos riesgos. Riesgos que nosotros, los que estamos inmersos en este mundo, los conocemos hace mucho tiempo, y inteligencias artificiales como la que plasma el chat GPT, ¿ya? Existe hace mucho tiempo, pero ahora se popularizó, salió en la televisión, salió en los diarios, la gente hablaba todos los días en la calle sobre el chat GPT. El chat GPT es un tipo de inteligencia artificial. Hay muchos tipos de inteligencia artificial. No hay una sola, ¿ya? La inteligencia artificial es un conjunto de tecnologías, y dentro de ese conjunto de tecnologías existe un núcleo que es Machine Learning. Dentro de Machine Learning hay otra línea que es Deep Learning, y en ese campo opera el chat GPT. Este estudio empírico probó que el chat GPT había generado los siguientes daños. Por ejemplo, alentaba a las personas a suicidarse. Sirvió para suplantar identidades. Deepfakes creó, digamos, una cantidad impresionante ha servido para crear deepfakes en términos tales que aquí lo escribo, ¿no es cierto?, que una destacada reportera de investigación fue ridiculizada en línea después de que una falsificación pornográfica de ella se volviera viral en línea, porque ¿qué se quería? Desacreditar a la periodista. Con el chat GPT se ha podido acusar falsamente a un profesor de abusos sexuales. Ha servido para sexualizar a personas, para amenazar personas, para transmitir información falsa. Han habido infracción a los derechos de autor, porque el chat GPT lo que hace es que toma creaciones que ya existen y las mezcla, genera un nuevo producto a partir de imágenes existentes, de sonidos existentes, de teorías existentes, crea un nuevo producto. Se ha utilizado también el chat GPT como una amenaza a periodistas y escritores de reemplazo, porque hoy día más o menos
el 75% de todas las noticias que uno lee en los diarios son editadas por este tipo de tecnología. Entonces, es fácil ir, digamos, bajando la escala de los sueldos de los trabajadores con la tremenda amenaza de que un sistema lo va a poder reemplazar. ¿Sí? Entonces, hoy día, y este es un ejemplo concreto, ¿ya? Estas tecnologías están contribuyendo a generar daños. Es evidente que estos daños son digitalizados o son impulsados porque hay personas detrás que están utilizando los sistemas. Pero en este estadio actual de desarrollo de la inteligencia artificial, ya sabemos nosotros que la inteligencia artificial es una herramienta que puesta en manos perversas puede generar daños tremendos a la humanidad. Ahora imagínense si llega un momento en que esta tecnología es autónoma o adquiere niveles de autonomía tales que el ser humano ya no la pueda controlar. ¿Qué va a suceder? Despierta temor. Volviendo al chat GPT, como yo les decía que es solamente un tipo de inteligencia artificial, insisto, un tipo, hay muchos modelos de inteligencia artificial. Esto que ven ustedes es una famosa foto, bueno, de The Prince, todos lo conocen, y lo que está al otro lado es una obra pictórica que hizo Andy Warhol. Que hizo Andy Warhol, tomó una fotografía y a partir de la fotografía creó estas pinturas de Prince. Esto llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos y la Corte dijo que basarse en una obra previa puede acarrear a partir de ahora consecuencias legales. Es decir, que uno no puede tomar obras de otras personas y a partir de ellas generar otra obra. Yo les pregunto, ¿eso es lo que hacemos los científicos? ¿Eso es lo que hacen los artistas? Estamos constantemente remezclando las cosas. Bueno, eso hace ChatGPT, entre otras cosas. Entonces, a partir de un ejemplo concreto, de un tipo de inteligencia artificial, nosotros vemos que esta herramienta produce daño y puede producir daños aún mayores si se extiende su uso en la sociedad y no se regula la forma como se va a usar. Y si a eso le agregamos el conjunto de tecnologías que están involucrados en conjunto con la inteligencia artificial, nos vamos dando cuenta que cada vez más, la sociedad se va haciendo transparente, se va perdiendo privacidad, nuestras conductas van siendo orientadas por los sistemas tecnológicos, ¿ya? Y en definitiva, vamos perdiendo libertad, vamos perdiendo privacidad, se va dañando la democracia y eventualmente puede llegar un momento en la historia digamos, en la evolución de la sociedad, en donde se pierda el control de este tipo de tecnología. Esto es parecido a lo que pasó con la energía nuclear. Yo les voy a contar una cosa. El primer organismo derivado que surgió de las Naciones Unidas fue la Comisión de Energía Atómica. Lo primero que hizo las Naciones Unidas, porque la energía atómica representó indudablemente un peligro para la humanidad. Con la inteligencia artificial puede ser, o al menos existen indicios, yo diría más que indicios, presunciones fundadas, que esta tecnología tiene un poder transformador tremendo y que puede llevarnos a que en algún momento se plasmen las distopías que los escritores han imaginado. Yo siempre me he planteado, la inteligencia artificial nos podría conducir más a una utopía, a una distopía tipo Orwell o tipo Huxley. A mí me da la impresión que a una utopía más cercana a lo que hablaba Huxley,
porque la orwelliana todavía, digamos, es una distopía de que construye un mundo a partir de la represión. En cambio, la distopía de Huxley funciona más con la seducción, con la persuasión, con el soma. Y eso es lo que, y esa es la trampa, que la inteligencia artificial y la tecnología en general es muy erótica, erotiza al ser humano. Si nos gusta la tecnología, a los seres humanos nos encantan los gadgets, nos encantan los artificios tecnológicos y constantemente estamos reportándonos dónde estamos, queremos el último celular, queremos sensorizar toda nuestra casa con domótica, etc. Entonces, esto es como la serpiente del paraíso. Como que la inteligencia artificial en cierta forma nos pone en esa trampa. La queremos, la amamos, pero nos puede terminar subyugando. Hoy día, ¿cuáles son las principales áreas que está impactando el desarrollo de la inteligencia artificial y que han motivado que haya preocupación y que en general diría que no existe ninguna jurisdicción en el mundo en donde no se esté intentando darle una orientación regulativa? Transparencia algorítmica. Hoy día estamos siendo discriminados permanentemente. Prácticamente el 99,99% de la población mundial, solamente los que están muy arriba, digamos, en la escala darwiniana, se salvan de aquellos, pero el resto, el ciudadano de a pie, es permanentemente discriminado por algoritmos de las más diversas raleas y naturaleza. Hoy día, voy a dar un solo ejemplo, le reitero, no quiero gastarme mi tiempo bombardeándolos con ejemplos, ¿ya? Que son tremendos, que están escritos, se pueden investigar. Pero un solo ejemplo: recursos humanos, entrevistas de reclutamiento. Poco a poco se están empezando a hacer entrevistas de reclutamiento por videoconferencias, como la videoconferencia que estamos sosteniendo hoy día. No digo que sea una práctica todavía completamente extendida, pero en ciertos niveles se están empezando a hacer. Estas videoconferencias de reclutamiento, la típica entrevista de reclutamiento a la cual usted iba y se sentaba frente a una psicóloga laboral, hoy día la tendencia es que van a empezar a hacerse por videoconferencia. ¿Por qué? Porque ya existen los famosos algoritmos de interpretación del lenguaje corporal de las personas. Entonces, con algoritmos de deep learning, de aprendizaje profundo, pueden saber todo de usted. Si usted está mintiendo, si está exagerando una característica, porque uno siempre en la entrevista personal muestra su mejor cara, evidentemente. Todo, o sea, somos completamente transparentes. Y acá hay un tema muy importante, y los abogados esto lo sabemos, sobre todo los que somos de tradición continental y estudiamos derecho romano. La palabra persona viene del latín personae. Personae significa máscara. Eso significa. Lo tomaron del etrusco de ahí, y antes de Grecia. Porque en el teatro antiguo los actores se ponían una máscara para representar distintas emociones. Por eso que el símbolo del teatro son estas dos mascaritas. De ahí la palabra personae derivó en persona, es decir, una persona tiene derecho a tener una máscara. Yo tengo derecho a poner la cara que quiera ante usted. Yo tengo derecho a mentirle. Tengo derecho a exagerar. Tengo derecho a interpretar el personaje que yo quiera en la vida pública, evidentemente en la medida que no le cause daño a usted. O sea, tengo derecho a la privacidad en definitiva. Hoy día no existe la privacidad, queridos amigos y amigas, porque
la tecnología es tan potente que elimina todas las barreras que nosotros podamos poner. Bueno, privacidad, transparencia algorítmica, responsabilidad, empleo. Está lleno de estudios. Estamos bombardeados con estudios empíricos, predictivos también, y ya sabemos que más o menos el 65 o 70% más o menos de los oficios que hoy día realizamos los seres humanos podrían ser reemplazados por sistemas automáticos. Bueno, entonces, si uno analiza evolutivamente las tendencias en inteligencia artificial, uno puede decir que hoy día estamos en la fase 1, hoy día los sistemas están sirviendo para coartar la libertad, para discriminar y por consiguiente romper la tan anhelada igualdad material y formal que queremos en nuestros sistemas democráticos, está afectando la privacidad. Si esto no se empieza a regular, como decía la senadora, orientando la inteligencia artificial, como ha dicho las Naciones Unidas, en función del bien, y las Naciones Unidas entiende que regular en función del bien significa enfocarla en lo que las Naciones Unidas denomina objetivos de desarrollo sustentable, que son 17, por ejemplo, eliminar las barreras de género, alfabetizar a la población mundial, mejorar las condiciones ambientales, eliminar la pobreza, etc. Si no se regula por ese lado, si no nos encaminamos por esa senda, la inteligencia artificial va a empezar, digamos, a impregnar y expandirse en la estructura organizacional de la sociedad y el ser humano va a perder autonomía. Y cuando el ser humano empieza a perder autonomía, es decir, cuando entregamos las herramientas, cuando dejamos que la máquina haga lo que nosotros hacíamos, ahí ya entramos en las predicciones que, por ejemplo, como mencionaba la senadora, ha hecho Harari, y una playa de científicos, porque esto es lo más interesante de todo. Los que están alzando las voces, los que están pidiendo regulación, no son los cientistas sociales, no son los escritores de ciencia ficción, son los científicos que trabajan en inteligencia artificial. O sea, los que más conocen el poder de la tecnología. Entonces, hoy día, el marco conceptual que existe en el mundo para enfrentar este tema es lo que se llama inteligencia artificial centrada en el ser humano. Este es el marco conceptual. Al lugar del planeta que ustedes vayan, a la jurisdicción que ustedes vayan, las discusiones están orientadas y construidas con este marco conceptual. Inteligencia artificial centrada en el ser humano. Este modelo originalmente es el modelo que se construyó en Europa a partir de los primeros años del siglo XXI. Y básicamente el modelo, si pudiéramos nosotros definirlo en pocas palabras, consiste en que el pilar, el eje de la inteligencia artificial en cuanto a su control siempre debe ser el ser humano, y toda la tecnología de la IA, datos, ciberseguridad, etcétera, debe girar en torno al ser humano. Y esto lo digo como paréntesis, en esa línea de pensamiento, por ejemplo, puede ayudar mucho las tecnologías de registro distribuido, los modelos de identidad autosoberana. Recordemos que hoy día el modelo de identidad digital no es autosoberano, o sea, uno entrega su identidad, entrega sus datos a todas estas grandes corporaciones, Facebook, Google, etc. En el modelo de identidad autosoberana es la persona la que controla sus datos, y eso puede contribuir también
a una orientación más humanista de la inteligencia artificial, porque si yo dispongo del control de mis datos, decido, digamos, tengo mayor poder para decidir con qué datos puede alimentarse una IA, porque ustedes saben que la IA hoy día se alimenta de datos. Ahora, el modelo de inteligencia artificial centrada en el ser humano se sostiene en 4 principios, que son respeto de la autonomía humana, prevención del daño, equidad y explicabilidad. Respeto de la autonomía humana es muy simple, ¿no? Los sistemas de inteligencia artificial, digamos, el botón rojo. Es decir, el ser humano siempre tiene que tener el control de los sistemas de inteligencia artificial y resistirse a la tentación de darle esta autonomía. Por ejemplo, robots de vigilancia, armas autónomas, que tengan la capacidad de, en el caso de las armas autónomas, de autodispararse y elegir el blanco. ¿Ya? En el caso de los robots de vigilancia, estos famosos perritos que ha construido Boston Robotics, la famosa empresa de robótica e inteligencia artificial, que no tengan la capacidad de evitar el robo causándole daño a las personas, porque lo pueden hacer. Es cosa que usted le ponga una pistola al robot y genere el algoritmo y puede actuar. Prevención del daño. Segundo principio, los sistemas de inteligencia artificial no pueden crearse para producir daño. Y eso es muy amplio y es esencial porque no solamente se causa daño con las armas autónomas, también se causa daño cuando el algoritmo discrimina y vulnera nuestras garantías constitucionales. Equidad. Los sistemas no pueden servir para ampliar las diferencias sociales, sino que todo lo contrario, tienen que utilizarse para generar condiciones de justicia, de equidad, de disminución de brechas sociales, y explicabilidad. Y ese es un gran problema. Los sistemas deben ser explicables. Es decir, el creador del sistema debe ser capaz de demostrarle al auditorio la trazabilidad del algoritmo. Es decir, frente a un output, frente a una predicción que entrega el sistema, debo ser capaz de decirle, el algoritmo llegó a esa predicción porque hizo esta ruta, y en el camino hacia allá no discriminó, no causó daño, no tuvo sesgo. ¿Y cuál es el problema? Hoy día, con el estado actual de la inteligencia artificial, básicamente en las tecnologías más de punta, que es Deep Learning, que es Machine Learning, y dentro de Machine Learning, Deep Learning, son cajas negras. No sabemos cómo es que el sistema llega a la predicción. Por consiguiente, no estamos en condiciones de saber si discriminó o no discriminó y un largo etcétera. Entonces, ese es un gran tema y es por eso que hoy día se está desarrollando un campo que se llama inteligencia artificial explicable. Y por consiguiente, uno de los requerimientos regulatorios, por ejemplo, que por ahí se han empezado a escuchar, es que se desarrollen sistemas de que solo puedan desarrollarse sistemas de inteligencia artificial que sean explicables, que puedan, respecto de los cuales se pueda rendir cuenta. Bueno, ese modelo que le acabo de mostrar, digamos, digamos, que es la inteligencia centrada en el ser humano, que se construye con estos 4 principios, es la inspiración del proyecto de ley de inteligencia artificial de la Unión Europea, que el día de hoy es el único proyecto de ley de inteligencia artificial con pretensiones de regulación completa que existe
en el mundo. No hay otro. Es el único. Y se espera que el año 2025, finalmente, este proyecto se transforme en ley de la Unión Europea. Hoy día estamos en el proceso de discusión del proyecto. Y, sin lugar a dudas, este proyecto, esta ley de inteligencia artificial va a ser el modelo que va a seguir, yo diría, toda la humanidad. Por, por supuesto, América Latina, sin ninguna duda, porque en ese sentido los latinoamericanos siempre nos miramos mucho a Europa y toda nuestra jurisdicción y nuestra concepción del derecho y de la regulación es continental, ¿ya? Incluso Estados Unidos va a seguir este modelo, muy probablemente, cuando uno analiza hoy día la discusión en el Parlamento, la relación que tiene Estados Unidos con Europa, sobre todo con el tema de protección de datos. En fin, el modelo europeo que está inspirado en lo que hablamos anteriormente, desarrolla un sistema de riesgo. Y derechamente señala que hay sistemas de inteligencia artificial que no pueden desarrollarse, definitivamente, porque el riesgo es inaceptable. O sea, el riesgo es tan alto que mejor que no se desarrollen esos sistemas. ¿Ya? Después habla de sistemas de alto riesgo que pueden salir a mercado, pero requieren una evaluación. Después habla de sistemas de riesgo limitado que exigen ciertas obligaciones de transparencia, y después habla de sistemas de riesgo mínimo, que no tienen ningún tipo de barrera de entrada al mercado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, en los minutos que me van quedando, que son exactamente 7 minutos, voy a tratar de darle alguna indicación, alguna referencia de la ley. El proyecto es de abril del año 21 y regula prácticamente todo, ¿ya? Tiene sistema de gobernanza, que hablábamos anteriormente, o sea, proyecta la creación de una especie de Comisión Europea de Inteligencia Artificial, organismo fiscalizador, crea sistemas de auditoría, eh, crea una especie de defensor del pueblo en materia de inteligencia artificial, obligaciones de transparencia, etc. Pero me voy a detener, quizás código de conducta de los productores, pero me quiero detener específicamente en algunos puntos. Primero que nada, ¿a quién se aplica? Se aplica a proveedores de inteligencia artificial, a usuarios de inteligencia artificial, y esto es muy importante, dentro y fuera de la Unión Europea. O sea, si México quiere hacer negocios con la Unión Europea en el futuro en materia de inteligencia artificial, necesariamente va a tener que seguir los mandatos, va a tener que ajustarse a la ley europea. O sea, si alguien quiere evadir la ley, eludir el cumplimiento de esta ley de inteligencia artificial en Europa por la vía de tener su headquarter o su oficina fuera de Europa, no lo va a poder hacer. ¿Ya? No lo va a poder hacer. Entonces, eso, ojo, ¿ya? Eso va a ser muy importante. Y obviamente, esta ley no se va a aplicar a la inteligencia artificial para usos militares. En ese sentido, los europeos no se van a amarrar las manos. Y vamos al punto de que yo quería, con lo cual ya voy a terminar esta pequeña conferencia, que por cierto agradezco la oportunidad que me está dando Logit, que es el tema de qué es inteligencia artificial para la ley. Porque esto es fundamental. O sea, si vamos a regular la inteligencia artificial, tenemos que definir el objeto de la regulación. Si los abogados sabemos esto, bienes muebles, bienes inmuebles, personas, cosas, el derecho define los objetos de su regulación. Entonces, el proyecto de ley, en el artículo 3, define inteligencia artificial como software
desarrollado con una o más de las técnicas y enfoques enumerados en el anexo 1 y que puede, para un conjunto dado de objetivos definidos por el ser humano, generar resultados como contenido, predicciones, recomendaciones o decisiones que influyen en los entornos con los que actúan. Y nos vamos al anexo 1 y hace el listado. Dice, estrategias de aprendizaje automático, o sea, Machine Learning. Incluidos el aprendizaje supervisado, el no supervisado y el realizado por refuerzo, los tres grandes tipos de Machine Learning, ¿cierto? Que emplean una amplia variedad de métodos, entre ellos el aprendizaje profundo, Deep Learning. GPT, por ejemplo, es un caso de Deep Learning. Estrategias basadas en la lógica y el conocimiento, especialmente la representación del conocimiento, la programación lógica, inductiva, las bases de conocimiento, los motores de inferencia y deducción, los sistemas expertos y de razonamiento simbólico. Estrategias estadísticas, estimación bayesiana, métodos de búsqueda y optimización. Evidentemente que esta definición de inteligencia artificial generó polémica en la Unión Europea. Y hoy día se está proponiendo otra definición. ¿Por qué generó polémica? Por la idea de asociar la inteligencia artificial a la idea de software. Porque clásicamente, cuando uno piensa en software, a ver, un software puede o no puede contener inteligencia artificial. Y en general, la idea de software es una idea del siglo XX asociada a sistemas que no contienen inteligencia artificial. Y además, encasillar la idea de inteligencia artificial solo en la idea de software aprisiona la idea, encapsula la idea de inteligencia artificial solamente ahí. ¿Qué pasa, por ejemplo, con inteligencia artificial biológica? Si algún día pudiéramos nosotros hacer inteligencia artificial con bacterias, con células. ¿Ya? Entonces, la idea de encasillarlo en software aprisionaba la idea de inteligencia artificial y es por eso que una gran modificación que se incorporó al proyecto es la siguiente, y se incorporó el día 25 de noviembre del año 2022 por el Comité de Representantes Permanentes del Consejo. ¿Y cómo definir inteligencia artificial? Simple, un sistema amplio que está diseñado para funcionar con elementos de autonomía y que, basándose en datos e insumos proporcionados por máquinas y o humanos, infiere cómo lograr un conjunto determinado de objetivos utilizando aprendizaje automático y o enfoques basados en la lógica y el conocimiento y produce resultados generados por el sistema como contenido, sistemas generativos de IA, ChatGPT, predicciones, recomendaciones o decisiones que influyen en los entornos con los que interactúa el sistema de inteligencia artificial. Si bien es cierto esta definición, puede que no sea la mejor, sí supera la anterior en cuanto a que amplía la noción de inteligencia artificial, desencapsulándola de la idea de software. Y con esto quiero terminar. Quería contarle ahora, esto es muy importante, respecto a cuáles son las prácticas que definitivamente van a estar prohibidas en Europa. Las prácticas de inteligencia artificial, los sistemas de inteligencia artificial que no van a poder desarrollarse, definitivamente. Por ejemplo, la introducción en el mercado, la puesta en servicio o la utilización de un sistema de IA, es decir, cubre todos los aspectos de la comercialización, que se sirva de técnicas subliminales que trasciendan la conciencia de una persona para alterar
de manera sustancial su comportamiento, de un modo que provoque o sea probable que provoque perjuicios físicos o psicológicos a esa persona o a otra. Sistemas de inteligencia artificial que sirven para, en el fondo, manipular a las personas. Sobre todo grupos vulnerables, niños, personas con problemas emocionales, ancianos, etc. Juguetes con inteligencia artificial. ¿Qué pasa con el metaverso? Cuando el metaverso incluye algoritmos de inteligencia artificial que puedan generar estos efectos. Eso va a estar prohibido. La introducción en el mercado, la puesta en servicio o la utilización de un sistema de IA que aproveche alguna de las vulnerabilidades de un grupo específico de personas debido a su edad o discapacidad física o mental para alterar de manera sustancial el comportamiento de una persona que pertenezca a dicho grupo de un modo que provoque o sea probable que provoque perjuicios físicos o psicológicos a esa persona o a otra. La introducción en el mercado, la puesta en servicio o la utilización de sistemas de IA por parte de las autoridades públicas o en su representación con el fin de evaluar o clasificar la fiabilidad de personas físicas durante un determinado periodo de tiempo atendiendo su conducta social. El screening que se llama, el scoring, o a características personales o de su personalidad conocidas o predichas, de forma que la clasificación social resultante provoque una o varias de las siguientes situaciones. Son situaciones de discriminación. Es como la idea de la policía predictiva, pero llevada a todos los niveles de la sociedad. Y por último, y con esto termino, también van a estar prohibidas los sistemas de identificación biométrica remota en tiempo real en espacios de acceso público con fines de aplicación de la ley, salvo y en la medida que dicho uso sea estrictamente necesario para alcanzar uno o varios de los siguientes objetivos. Es decir, las famosas cámaras de vigilancia. Londres es la ciudad con más cámaras de vigilancia en el mundo, entre paréntesis. Anda por ahí con algunas ciudades de China, ¿ya? Van a estar prohibidas. Lo cual me parece una práctica muy sana. ¿Por qué el Estado va a tener derecho a saber quién soy yo cuando ando caminando por la calle? Eso es el panóptico digital. Eso es la sociedad, digamos, orwelliana, huxleyiana. Pero es evidente que toda regla, todo principio tiene una excepción. Y claro, hay ciertos casos en los cuales podría, digamos, relativizarse esa prohibición, y los casos que está proponiendo la ley me parece interesante, que es para delitos terroristas, para tráfico de menores y otros delitos de connotación extrema